voy a agradecer en primer lugar al doctor Bompadre, que me invitó a participar en este evento, también a quienes han estado en estos paneles en el día de hoy, a mis colegas que participan acá, en una tan ardua tarea como es hablar del narcotráfico, hablar de las empresas criminales y hablar de una problemática que debe ser abordada seriamente. Cuando me acercaron la invitación y me propusieron este panel, tuve la disyuntiva de analizarlo desde el aspecto laboral, desde la justicia federal, desde el juzgamiento de los delitos, desde Buenos Aires, que tenemos una perspectiva diferente a la que se observa acá, o desde el derecho internacional para ver qué herramientas o cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar para atacar este flagelo. Y si bien es poco, es exiguo el tiempo que nos queda para esto, y desde ya le agradezco, reitero, estar en esta mesa con notables expositores, voy a tratar de abarcar la problemática en primer lugar desde el derecho internacional. ¿Por qué? Porque vamos a buscar desde el derecho internacional los mecanismos de técnicas de investigación de estos delitos. Y durante el día, quienes han estado atentos, que han sido todos, gracias a Dios, luego de observarlos, hemos visto y hemos escuchado muchas veces palabras de delitos transnacionales, un contexto histórico, normativa internacional. Hemos hablado o hemos escuchado también el Tratado de Budapest, los delitos informáticos, la reserva de pruebas, los diferentes tipos de pruebas. Y todo esto nos hace entender que el derecho internacional tiene una importancia en lo que es desasnar este camino de los nuevos medios de prueba. La temática de la conferencia va a estas nuevas técnicas de investigación, principalmente al arrepentido, una figura que es bastante rechazada, es una figura que no es utilizada, es una figura que tiene sus detractores. Y yo quiero dar un ejemplo de por qué pienso que el arrepentido, la figura del arrepentido, bien aplicada y en el marco de las garantías constitucionales, es útil. Y acá es donde me planteo la experiencia. Después de muchos años de juzgar en un tribunal oral federal, siempre terminamos juzgando a aquellas personas que en el delito de narcotráfico es al revés de lo que pasa en otros delitos. El que está más cerca del delito es el que menos responsabilidad tiene. ¿Cómo es esto? El que transporta los 1.200 kilos de droga habitualmente es el señor que le pagan para hacer el viático, y el financista, los organizadores, están muy lejos de esa cadena probatoria. Entonces está claro que tenemos que empezar a ayornar los métodos de investigación. Y como decía nuestro colega esta mañana, o sea, cómo podemos ir adquiriendo nuevos medios, nuevos elementos probatorios para que podamos llegar en tiempo a este sistema. Y ahora tengo que hacer un análisis histórico, ¿no? Un análisis histórico que lo vamos a ir reflejando permanentemente en cada una de las figuras para luego hacer una pequeña evolución, una breve cita, una breve mención de cómo ha evolucionado los diferentes instrumentos que se fueron brindando a la justicia federal principalmente para las investigaciones. Los delitos transnacionales, bueno, no es una novedad que en el siglo XX y el siglo XXI ha habido un avance exponencial de la globalización. Verán que la palabra globalización ha surgido varias veces en el día. Ha surgido esta delincuencia transnacional donde los estados que son rígidos en sus competencias ya no pueden abarcar la capacidad de seguimiento que tienen estas nuevas empresas criminales. La globalización, se dice que la madre y la hija es Internet, y Internet surge de esa exponencial mecanismo de poder lograr el efecto mariposa. Este efecto mariposa donde alguien aprieta una tecla en Buenos Aires y en Alemania se hace una transacción, donde los elementos y las pruebas están diseminados en diferentes lugares. Entonces tenemos que buscar qué alternativa podemos brindar y cómo ya no tanto desde el propio Estado, sino desde el derecho internacional poder abarcar una legislación que sea comprensiva. Siempre los Estados fueron bastante reticentes al ingreso de legislación internacional.
siempre los estados mantuvieron un respeto al derecho interno. Ya quedó en desuetudo la teoría así del monismo y el dualismo, ¿sí? Si el derecho internacional estaba sobre el derecho interno, si el derecho interno sobre el derecho internacional, o si había un doble canon. Ya eso quedó en la historia. Hoy ya sabemos que el derecho internacional tiene una vigencia dentro del derecho interno, y lo tenemos habitualmente cuando hacemos el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. ¿Y cuál es el contexto histórico que me propongo explicarles sin ir a los albores de la historia, pero con la finalidad de decir que todos los eventos, las tragedias o los grandes malos eventos de la historia hicieron que se diera un avance en el derecho internacional? Un avance para que los estados pierdan esa reticencia a la aceptación de estas normativas. Si vemos cómo surgió el derecho humanitario internacional, la Cruz Roja Internacional, ¿a qué nos remitimos? Nos remitimos a la batalla de Solferino, ¿sí? De 1854, donde Henri Dunant, que fue el creador de la Cruz Roja, observó los horrores que estaban pasando, llegó a Suiza y le propuso a Dufour crear una organización de derecho internacional. Así la Cruz Roja se dio comienzo a la creación de una normativa internacional, ¿sí? Vamos a los derechos humanos, a cómo surgió esa responsabilidad internacional del respeto de lo que hoy tenemos por Naciones Unidas. ¿Cuáles eventos históricos tenemos? 1914, la Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Qué pasó? Luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, la sociedad internacional toma conciencia, de la problemática que estaba surgiendo y que se crea, mal creada, pero se crea la Sociedad o la Liga de las Naciones a través del Tratado de Versalles, ¿sí? Que si bien este Tratado de Versalles no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial, pero sí es el ejemplo previo de cómo la sociedad internacional toma conciencia de que algo debe hacer respecto a los grandes flagelos que van ocurriendo. Ustedes me van a decir, bueno, no podemos comparar una guerra mundial con el flagelo del narcotráfico, no podemos decir que los flagelos en la actualidad de los grandes delitos internacionales, como hablábamos, el narcotráfico, el terrorismo, ¿sí? El tráfico de armas, la trata de blanca, no puede menospreciarse respecto al resultado lesivo que produce a las sociedades, ¿sí? Entonces, en la Segunda Guerra Mundial también tenemos el mismo problema. Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de San Francisco, la Carta de San Francisco, crea las Naciones Unidas. Y luego vemos que las Naciones Unidas, y ustedes han escuchado atentamente la locución del distinguido doctor Ricardo Basílico, donde hablaba de la Oficina de Naciones Unidas de Droga, y para irnos ya al final de lo que intento decir, la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998, donde establece una serie de delitos que son delitos de importancia internacional. Pero ¿qué nos relaciona con el narcotráfico? Que por una cuestión de consenso, porque todos sabemos que el derecho internacional, más en los derechos humanos, se maneja por consenso, si no se maneja por mayoría, nada se impone obligatoriamente. El delito de narcotráfico, la persecución del narcotráfico, estuvo a punto de estar dentro de los delitos que estaban previstos para la Corte Penal Internacional. Y esto no es un detalle menor. Esto es algo que se venía batallando desde la creación de las Naciones Unidas en 1945. O sea, que las Naciones Unidas entendían del flagelo y de la gravedad que estaba ocurriendo con estos tipos de delitos. También la creación de diferentes instrumentos internacionales, el Protocolo de Palermo respecto de la trata de personas, el Tratado de Budapest respecto de los delitos informáticos. Todo este orden, este tipo de documentos internacionales que fueron haciendo, generando una conciencia respecto de que los estados deben de alguna manera generar mecanismos para empezar a perseguir este tipo de delitos. Está claro que los delitos ya van adelante de la persecución. Quienes trabajamos en la justicia sabemos que las organizaciones internacionales tienen herramientas, ¿sí? Hablamos también, como hablaba el distinguido colega hoy, del delito de corrupción. Tienen herramientas que difícilmente nosotros podamos, con los medios tradicionales de investigación, podamos alcanzar.
entonces necesitamos algunas herramientas que nos brinden, ¿sí?, elementos de incursión y acercamiento a ese tipo de delitos. El arrepentido, ¿sí?, el arrepentido no es una figura creada en la actualidad. El arrepentido ya Jeremías Bentham, ¿sí?, en el libro Críticas de las Recompensas en 1811, hablaba de que era preferible que un partícipe sea absuelto y sus cómplices condenados antes que todos sean absueltos. O sea, piensen ya que estamos hablando de Jeremías Bentham, quien ustedes sabrán, uno de los grandes precursores del panóptico, ¿sí?, ese sistema circular de cárcel. Entonces, este arrepentido, que es una de las técnicas que se pretende aplicar, que se pretendió aplicar en Argentina y que hoy, el año pasado, ha salido una ley que la vamos a hablar un poquito, vamos a analizar, es uno de los elementos que se pretende dar para infiltrar o tener información desde las propias organizaciones, ¿sí? Obviamente hay diferentes tipos de arrepentido y primero vamos a definir qué es un arrepentido, ¿sí? El arrepentido es alguien que ha participado en la empresa criminal y que en algún momento del proceso decide colaborar con la justicia, ¿sí?, decide hacer un aporte a la justicia. Obviamente esta figura tiene muchos blancos de crítica, ¿sí? Distinguidos juristas como el doctor Terragni, De Luca, dicen, bueno, no se puede negociar con un delincuente, si el Estado no puede negociar con un delincuente, el Estado tiene todas las herramientas, no puede escudarse de que no puede ir detrás de las grandes investigaciones. Es cierto que el Estado termina negociando parcialmente con un delincuente, es cierto que el Estado tiene muchas herramientas, pero también es cierto que la utilidad, ¿sí?, de los aportes que puede hacer el arrepentido, por lo menos en nuestro sistema, es un aporte muy valioso para la investigación, es un aporte que nos puede permitir llegar a lo más alto de las organizaciones criminales, algo que habitualmente es difícil alcanzar con los métodos de investigaciones tradicionales. Como decía, las virtudes era esta que explicaba, y la evolución histórica se ha dado a partir de 1994, donde se empezó a brindar elementos e incluir por primera vez en el sistema legislativo normas que permitan diferentes herramientas. Permitió por lo menos la ley 24.424 incorporar en el artículo 29 de la ley 23.737 el delito de confabulación, ¿sí? Obviamente hablamos de una dudosa constitucionalidad para aquellos que también dimos derecho constitucional en la universidad, porque la confabulación es aquel que se pretenda desarrollar en la empresa criminal y estemos seguros de que lo va a hacer, pero es una herramienta más que nos podría acercar a este descubrimiento, por lo menos de esa empresa. El agente encubierto, ¿sí?, el funcionario policial que interviene dentro de la empresa criminal y que aporta elementos y que esos elementos sirven para esclarecer y para brindar información. También la entrega vigilada, esta entrega vigilada que es el seguimiento, ¿sí?, del circuito que hace la droga. Bueno, la doctora sabrá explicarlo mejor que yo, pero esta entrega vigilada que puede ser cortada en cualquier momento cuando hay algún riesgo de que sea perdida o que exista algún peligro. Y después el anonimato del denunciante. Sabemos que en los códigos tradicionales la denuncia anónima no es receptada, pero en este tipo de delito donde se busca la protección de aquel denunciante pueda ser anónima, siempre que esta denuncia sirva, ¿sí?, sirva para iniciar la investigación, para buscar, para ser el hilo conductor del iter criminis delictual, ¿sí? No esta denuncia puede ser una prueba llevada adelante para condenar, o sea, una prueba valorada en juicio. Y por último tenemos también el artículo 29 en lo que es el arrepentido en la ley de estupefacientes, que era lo que mencionábamos respecto de
la condición, el aporte y los beneficios que tiene este arrepentido. También en el 2000, la evolución histórica, los problemas, el terrorismo, hicieron que se cree la figura para el terrorismo y está el arrepentido y el colaborador, ¿sí? El colaborador que tiene otro régimen especial, que una virtud de los 5 restantes minutos que me quedan, no lo vamos a ir desarrollando mucho. También en el año 2011, 2 leyes importantes que hacían a nuevos tipos penales para la financiación del terrorismo y el arrepentido y el lavado de dinero. Como ustedes verán, como se trata de observar en esta posibilidad, es que las empresas criminales necesariamente deben ser o mayormente atacadas desde la fase interna, ¿sí? Es difícil poder lograr resultados efectivos para condenar cuando no tenemos la información necesaria. Más cuando tenemos un sistema de prueba garantista donde los objetos o las circunstancias deben probarse fehacientemente. Obviamente este es un sistema garantista y de garantías que sostenemos, entonces por lo tanto debe ser el acervo probatorio de una manera que tenga una contundencia absoluta. Por último, en el año pasado, la ley 27.304 creó la ley del arrepentido con un espectro más amplio de aplicación, con más intenciones de que sea aplicada a todo tipo de delitos, ¿sí? Y obviamente la oportunidad de la aplicación está dada hasta antes de la requisitoria de elevación al juicio o instancia superior. Para la aplicación y los criterios y carácter de la información, voy rápido, así termino, quiero cerrar, ya estoy. La información debe ser vital para el proceso, debe ser útil, debe ser fiable y debe tener resultados positivos. Estos resultados positivos es importante hacerlos o mencionarlos, que no necesariamente que cuando se informe un allanamiento, se allane o no allanada, esta información no sea válida, sino que era válida pero por circunstancias ajenas puede haberse variado el lugar, pero no es que es una información falaz. Las personas que están excluidas en esta ley son aquellas personas, aquellos funcionarios públicos que pueden ser sometidos a juicio político. Los delitos excluidos para la ley de arrepentido son los delitos de lesa humanidad, y los límites de la reducción de la pena se aplica el 41 ter, y las reducciones son como las reducciones de la tentativa hasta la eximición de la pena en caso que sea necesario. La protección del arrepentido también es algo fundamental. Se exige por parte del Estado que el arrepentido tenga el mismo trámite de protección que un testigo. Y también una de las novedades que es más discutida es que la ley prevé el artículo 276 bis, que es el testigo falaz, ¿sí? O sea, el 275 del Código Penal establece el falso testimonio, y el falso testimonio agravado, quien mintiera contra una persona, un delito criminal, le establece apenas hasta 10 años. Ahora, el 276 bis que establece esta ley establece penas hasta de 4 años al testigo o al arrepentido cuando su declaración no haya sido fiable. Los requisitos formales y el control de la suspensión. Los requisitos formales son aquellos que deben estar dados por el acuerdo, homologado por la defensa, el juez y el fiscal. Ellos son los que tienen que homologar este acuerdo para la aplicación, y por un periodo de tiempo de 1 año se suspende la prescripción, en virtud que es el periodo de tiempo que se establece por el cual el arrepentido va a aportar la información, o es el periodo de tiempo que el arrepentido aporta información. Si bien ha sido bastante ceñido la charla, he tratado de explicar brevemente la importancia que tienen estos nuevos mecanismos de técnicas investigativas. Lo han sido hoy desde las partes informáticas, lo veo ahora desde estos nuevos métodos de información, y donde son métodos de información que nos van a permitir lograr más eficacia en el sistema penal. Porque en definitiva lo que todos queremos es que nuestro sistema sea eficaz siempre y cuando no vulneren las garantías constitucionales. Muchas gracias.